¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que, cuanto más te acercas a Dios, más solo te sientes? Como si, de repente, las amistades desaparecieran, las relaciones no funcionaran y estuvieras caminando por un camino solitario. La verdad es que ser un elegido de Dios es, de hecho, un gran privilegio, pero también viene con desafíos únicos, y uno de los mayores es el aislamiento. Muchos hombres y mujeres en la Biblia pasaron por esto. Elías, por ejemplo, en un momento determinado, se vio solo, huyendo hacia el desierto, pensando que no había nadie más a su lado. Sin embargo, fue en ese momento de soledad que escuchó la voz de Dios con más claridad. El profeta Jeremías también sufrió con el rechazo de muchos, aislado por transmitir los mensajes divinos que nadie quería escuchar. Pero, ¿por qué los elegidos de Dios enfrentan esta soledad? ¿Acaso esto forma parte del plan divino? ¿Está Dios, de alguna manera, preparándote para algo mayor? Si alguna vez te has sentido así, continúa conmigo hasta el final de este video. Hoy vamos a explorar las razones bíblicas por las cuales los elegidos a menudo se encuentran solos, sin amigos o sin relaciones duraderas. Y a lo largo de este video, descubrirás que esta soledad no es un signo de abandono, sino más bien de un propósito mucho mayor. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. El proceso de separación que Dios realiza en la vida de los elegidos es una etapa esencial para el cumplimiento de un propósito mayor. La soledad que puedes estar enfrentando, a menudo, no es un signo de abandono, sino una forma de Dios prepararte para algo grandioso. Cuando Dios elige a alguien, también lo separa. Y esta separación puede traer consigo momentos de aislamiento, alejamiento de amistades, relaciones y situaciones que antes parecían esenciales. En la Biblia, este patrón es claro. Cuando Dios llamó a Abraham, la primera cosa que hizo fue separarlo de su tierra y de su familia. En Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios dice: «Sal de tu tierra, de en medio de tus parientes y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré». Abraham fue separado para una misión especial, y esa separación exigió que dejara todo lo que conocía. Esta jornada de soledad no era un castigo, sino una preparación para las grandes promesas que Dios tenía para él. Así también es con los elegidos de hoy. La separación forma parte del proceso de crecimiento y de alineamiento con la voluntad de Dios. Otro ejemplo es José. Vendido por sus propios hermanos, José fue separado de su familia y llevado a Egipto como esclavo. Durante años, vivió lejos de todo y de todos a quienes amaba, pero Dios estaba usando ese tiempo para moldear su carácter y prepararlo para gobernar una nación entera. Esta separación dolorosa era en realidad la manera de Dios posicionar a José en el lugar correcto y en el momento correcto para salvar a muchos. Lo que parecía ser el punto más bajo de su vida fue, en realidad, el inicio del cumplimiento de los sueños que Dios había plantado en su corazón. Salmos capítulo 34, versículo 18, nos dice: «El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu oprimido». Dios permite que pases por periodos de soledad, pero nunca te abandona. Él usa esos momentos para acercarte más a Él, fortalecer tu fe y prepararte para lo que está por venir. Muchas veces es en el aislamiento que escuchamos la voz de Dios con más claridad, sin las distracciones que nos rodean. Dios te está moldeando, purificando y preparando para algo mayor. Confía en este proceso y sabe que, aunque parezca difícil ahora, el resultado será la realización de un propósito divino que aún no puedes ver completamente. La separación no es el fin, sino el inicio de algo mucho mayor en tu caminar con Dios. Y para ayudarte a fortalecer aún más esa conexión durante estos momentos de soledad,
me gustaría invitarte a descargar mi devocional digital 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Fue creado para quienes desean superar las distracciones y construir una rutina de oración más profunda y consistente. A lo largo de esos 30 días, serás guiado en una jornada de intimidad con Dios, donde cada oración te acercará más a Él, trayendo paz, claridad y dirección para los desafíos que has estado enfrentando. Si sientes que es hora de renovar tu vida espiritual, este devocional puede ser el apoyo que necesitas para vivir esta transformación. Haz clic en el link del primer comentario fijado de este video y descárgalo ahora mismo. El aislamiento, cuando se comprende a la luz de la voluntad de Dios, es una herramienta poderosa en el proceso de crecimiento espiritual. Aunque muchas veces sea incómodo y doloroso, puede ser el medio por el cual Dios trabaja de manera más profunda en la vida de sus elegidos. El mundo suele asociar soledad e aislamiento con algo negativo, pero en las Escrituras vemos que Dios frecuentemente usa esos momentos de alejamiento para realizar obras extraordinarias en la vida de sus siervos. Cuando pensamos en el crecimiento espiritual, es importante recordar que, muchas veces, no ocurre en tiempos de abundancia y compañía, sino en momentos de dificultad y soledad. El aislamiento nos coloca en una posición de vulnerabilidad, donde somos forzados a depender exclusivamente de Dios, sin las distracciones y dependencias que normalmente nos rodean. En un mundo que constantemente nos bombardea con información, estímulos y relaciones superficiales, el aislamiento es un llamado divino para profundizar nuestra relación con el Creador, lejos del ruido y de las presiones externas. En la Biblia, vemos ejemplos claros de cómo Dios usa el aislamiento para moldear el carácter de sus elegidos. Uno de los casos más emblemáticos es el de Moisés. Antes de convertirse en el libertador de Israel, Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián, lejos del pueblo, de su familia y de su antigua vida en Egipto. Este periodo de aislamiento fue crucial para el desarrollo de su carácter y para que aprendiera a depender enteramente de Dios. Fue en ese desierto, donde aparentemente nada sucedía, que Dios preparó a Moisés para la grandiosa tarea de liberar a su pueblo de la esclavitud. Sin ese tiempo de alejamiento, Moisés quizás no habría sido moldeado de la manera que Dios deseaba. Otro ejemplo marcante es el de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José fue llevado a Egipto, donde vivió largos años de aislamiento, primero como esclavo, luego como prisionero. Sin embargo, fue en ese periodo de soledad que Dios trabajó en su vida, preparándolo para convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. La soledad de José fue un tiempo de purificación, donde Dios forjó su carácter, su paciencia y su fe. Cada día que pasaba en la prisión parecía distante de las promesas que Dios había dado en sus sueños, pero fue exactamente allí, en el aislamiento, donde José aprendió a confiar plenamente en Dios. Cuando llegó el momento adecuado, estaba preparado para gobernar y salvar no solo a su familia, sino a todo el pueblo de Israel. El aislamiento también estuvo presente en la vida de Jesús. Antes de iniciar su ministerio público, Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto, donde pasó 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Este periodo de aislamiento fue necesario para que él pudiera prepararse espiritualmente para la misión que se avecinaba. Durante este tiempo, Jesús enfrentó tentaciones, pero también fue en este desierto donde reafirmó su total dependencia de Dios y su fidelidad al plan divino. Si hasta el mismo Hijo de Dios pasó por un periodo de aislamiento antes de cumplir su misión, cuánto más nosotros, sus seguidores, necesitamos entender el valor de esos momentos de alejamiento. El aislamiento, sin embargo, no debe verse solo como un tiempo de prueba, sino como una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento espiritual. Es en el silencio y la quietud
donde a menudo escuchamos la voz de Dios con más claridad. La ausencia de compañía humana nos lleva a buscar la compañía divina, y es en esta relación íntima con Dios donde descubrimos nuestra verdadera identidad y propósito. Salmos, capítulo 46, versículo 10, nos exhorta a estar quietos y saber que yo soy Dios. El aislamiento nos obliga a aquietar nuestra alma, a silenciar nuestras inquietudes y a reconocer la soberanía de Dios en todas las cosas. Cuando estamos rodeados de personas, de actividades y de distracciones, muchas veces olvidamos que es Dios quien guía nuestra vida. El aislamiento nos permite realinear nuestro corazón y nuestra mente con la voluntad divina, restaurando nuestra confianza en su plan perfecto. Además, el aislamiento revela nuestras debilidades y limitaciones. Cuando estamos solos, somos confrontados con nuestros miedos, inseguridades y dudas. No hay dónde esconderse. Sin embargo, es exactamente en este punto de vulnerabilidad donde Dios entra en escena. Él nos muestra que su gracia es suficiente y que en nuestra debilidad su poder se perfecciona, como Pablo nos recuerda en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Al pasar por periodos de aislamiento, aprendemos a confiar menos en nosotros mismos y más en Dios, reconociendo que Él es nuestra fuerza y refugio en tiempos de necesidad. Otro aspecto importante del aislamiento en el crecimiento espiritual es que nos enseña a valorar la comunión con Dios por encima de todo. Muchas veces somos tan dependientes de las personas a nuestro alrededor que descuidamos nuestra intimidad con Dios. El aislamiento nos fuerza a realinear nuestras prioridades, poniendo a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Cuando aprendemos a valorar la presencia de Dios por encima de todas las cosas, somos capaces de experimentar una paz y una alegría que el mundo no puede ofrecer. Un ejemplo bíblico claro de este principio es el de David. Antes de convertirse en rey de Israel, David pasó muchos años huyendo de Saúl, escondido en cuevas y viviendo en constante peligro. Estos años de aislamiento fueron una escuela de fe para David. Fue en este periodo que escribió muchos de los salmos que expresan su profunda confianza en Dios. A pesar de estar rodeado por enemigos y vivir en constante amenaza, David aprendió que Dios era su pastor y que, incluso en el valle de la sombra de la muerte, no temería mal alguno, porque Dios estaba con él. El aislamiento fue la escuela donde David aprendió a confiar plenamente en la provisión y la protección de Dios. El aislamiento también puede verse como una forma de preparación para las batallas que están por venir. Dios nunca nos lleva al aislamiento sin propósito. Así como un soldado es entrenado antes de ir a la guerra, el tiempo de soledad es el campo de entrenamiento donde Dios nos equipa para las luchas espirituales que enfrentaremos. Cuando José estaba en prisión, no podía ver lo que Dios estaba preparando para él. Sin embargo, ese tiempo de espera y aislamiento era esencial para que estuviera listo para asumir el cargo de gobernador de Egipto cuando llegara el momento. De forma similar, el aislamiento nos prepara para las batallas espirituales y los desafíos que vendrán. Durante este tiempo, Dios fortalece nuestra fe, moldea nuestro carácter y nos enseña a depender enteramente de Él. Cuando el tiempo de aislamiento termina, estamos listos para enfrentar los desafíos con una confianza renovada en Dios y en su provisión. Por último, es importante recordar que el aislamiento no dura para siempre. Así como José salió de la prisión, Moisés dejó el desierto y Jesús volvió del desierto para iniciar su ministerio. El tiempo de aislamiento tiene un propósito y un final. Lo que aprendemos en esos momentos será crucial para la próxima fase de nuestro caminar con Dios. El aislamiento nos prepara para vivir el propósito que Dios tiene para nosotros, con un corazón más puro, una fe más fuerte y una confianza inquebrantable en su bondad. Por lo tanto, si estás pasando por un periodo de aislamiento, recuerda que este es un tiempo de crecimiento y preparación. Dios está trabajando en ti
de maneras que quizás aún no comprendas, pero ten la certeza de que Él te está moldeando para algo mayor. En el silencio y en la soledad, encontrarás la presencia de Dios de una forma más profunda y transformadora. Acepta este tiempo como una oportunidad de crecer espiritualmente, sabiendo que, cuando termine, estarás más fuerte, más preparado y más cerca de Dios que nunca. El aislamiento puede ser un proceso doloroso, pero, a la luz de Dios, se convierte en un medio de purificación, crecimiento y preparación para los grandes propósitos que Él tiene para tu vida. Los elegidos de Dios a menudo enfrentan un desafío peculiar. Las relaciones que intentan construir, ya sea con amigos o en cuestiones amorosas, muchas veces no prosperan como se esperaba. A veces, parece que hay un obstáculo invisible impidiendo que esas conexiones se profundicen o avancen. Esto puede generar frustración e incluso una sensación de rechazo o inadecuación. Sin embargo, este fenómeno no es algo nuevo y, de hecho, puede entenderse a la luz del plan de Dios para la vida de sus elegidos. Existen razones espirituales profundas por las que, en muchos casos, las relaciones de los hijos de Dios no prosperan, y comprender esto puede traer paz y claridad. Primero, necesitamos reconocer que, cuando Dios llama a alguien, también establece un propósito especial para esa persona, y este propósito exige que ciertas relaciones sean eliminadas o que no se desarrollen, ya que pueden obstaculizar el camino que Dios tiene para el elegido. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, Pablo nos advierte: no se pongan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué tiene en común la justicia con la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Este versículo es muy claro al mostrar que no todas las relaciones son compatibles con el propósito divino. Muchas veces, los elegidos de Dios encuentran dificultades en sus relaciones precisamente por esta razón. Hay una diferencia fundamental en la visión del mundo, los valores y los objetivos de vida. Una relación que no comparte la misma base espiritual puede convertirse en una fuente de conflicto y distracción. Dios, en su sabiduría, permite que estas relaciones se disuelvan antes de que causen más daño al propósito divino en la vida de sus hijos. Es doloroso, sin duda, pero es un signo del cuidado de Dios. Él desea que sus elegidos caminen con aquellos que refuercen su fe y no que la debiliten. Cuando nos conectamos profundamente con personas que no comparten nuestra fe, corremos el riesgo de ser desviados de nuestro camino. Esta es una de las principales razones por las que algunas relaciones simplemente no florecen. Además, Dios a menudo usa estas situaciones para enseñarnos lecciones valiosas sobre la dependencia total en Él. Al ver cómo nuestras relaciones se desmoronan, somos llevados a un punto en el que necesitamos confiar más en Dios que en las personas que nos rodean. Esto no significa que Dios quiera que sus elegidos vivan aislados o sin comunión, sino que desea que la base de su confianza esté totalmente en Él. Cuando dependemos demasiado de nuestras relaciones para satisfacer nuestras necesidades emocionales, podemos estar ignorando la profunda conexión que Dios desea tener con nosotros. Dios, en su sabiduría, a veces permite que las relaciones no prosperen para que podamos aprender a depender primero de Él. Un ejemplo bíblico claro de esto es el de Sansón. Dios lo separó desde el vientre de su madre con un propósito específico: liberar a Israel de los filisteos. Sin embargo, Sansón a menudo se involucraba en relaciones con mujeres filisteas, lo que lo llevó a su ruina. Aunque tenía una fuerza física extraordinaria, sus elecciones relacionales lo debilitaron espiritualmente, desviándolo de su propósito. Su relación con Dalila, por ejemplo, fue una relación claramente incompatible con el plan de Dios para su vida. Este yugo desigual terminó llevando a Sansón a su captura y muerte. Esta historia nos muestra que, aunque una relación pueda parecer atractiva a primera vista,
si no está alineada con la voluntad de Dios, puede alejarnos de nuestro destino. Otro factor importante a considerar es el proceso de santificación por el cual los elegidos pasan. A medida que te acercas a Dios y buscas una vida en santidad, Él va moldeando tu carácter. Y esta transformación puede causar un alejamiento natural de algunas personas. Cuando tu vida comienza a reflejar la luz de Cristo, esto puede generar incomodidad en quienes aún viven en las tinieblas. Jesús mismo advirtió a sus seguidores en Juan, capítulo 15, versículo 19. Si ustedes pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como si fueran de él. Sin embargo, ustedes no pertenecen al mundo, sino que yo los elegí, sacándolos del mundo. Por eso, el mundo los odia. La transformación que ocurre en tu vida como elegido a menudo provoca el alejamiento de personas que no entienden o no comparten ese cambio. Este alejamiento puede ser doloroso, pero es una parte importante del proceso de refinamiento. Dios está purificando y separando a sus elegidos, y en este proceso, Él elimina las relaciones que pueden ser perjudiciales. Esto no significa que debamos cortar lazos con todos los que no comparten nuestra fe, sino que necesitamos estar atentos a las relaciones que nos alejan de Dios. El proceso de santificación implica la eliminación de todo lo que nos impide acercarnos más a Dios, y esto incluye ciertas amistades o relaciones amorosas. Además, Dios puede estar preparándonos para mejores y más saludables relaciones en el futuro. Muchas veces, lo que parece ser una pérdida en el presente es en realidad una protección de Dios para preservarnos de algo que no es parte de su plan. Él está preparando algo mayor, una relación que se alinee con sus propósitos. Es importante confiar en que, cuando Dios permite que una relación termine, Él está en control y sabe lo que es mejor. Como nos recuerda Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Dios actúa en todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, de los que han sido llamados según su propósito. Incluso si ahora es difícil entender el por qué, Dios está actuando en cada detalle para el bien de aquellos que Él eligió. Otra razón por la cual las relaciones de los elegidos no siempre prosperan es el hecho de que Dios puede estar usando este tiempo para prepararte espiritualmente. Muchas veces, estamos tan enfocados en construir conexiones humanas que olvidamos que nuestra relación más importante es con Dios. Él puede estar permitiendo este periodo de soledad para que podamos concentrarnos en nuestra comunión con Él. Cuando entendemos que nuestra verdadera fuente de amor, propósito y realización está en Dios, no más depositamos estas expectativas sobre nuestras relaciones humanas. Es en este periodo que Dios nos enseña a depender de Él para satisfacer todas nuestras necesidades emocionales y espirituales, preparándonos para futuras relaciones que sean saludables y alineadas con su voluntad. Por último, es importante reconocer que la vida de un elegido de Dios a menudo está marcada por un camino diferente al que el mundo ofrece. Mientras el mundo valora relaciones superficiales y muchas veces basadas en intereses pasajeros, Dios nos llama a vivir a un nivel más profundo. Él desea que nuestras relaciones se basen en el amor genuino, la verdad y la comunión espiritual. Y para que esto suceda, es necesario que ciertas relaciones sean eliminadas, dando espacio a conexiones que realmente edifiquen y fortalezcan nuestra caminata con Dios. Por lo tanto, si tus relaciones no están prosperando, no veas esto como un fracaso personal o como un castigo divino. En su lugar, enfréntalo como parte del proceso de Dios para protegerte, santificarte y prepararte para relaciones que realmente glorifiquen su nombre. Dios está en control de cada aspecto de tu vida, incluidas tus relaciones. Confía en Él y sabe que, aunque ahora sea doloroso, Él te está guiando hacia algo mucho mayor y más profundo. Las relaciones que realmente importan, aquellas que contribuyen a tu crecimiento espiritual,
y que están alineadas con el propósito de Dios. Llegarán a su debido tiempo. Hasta entonces, usa este periodo para fortalecer tu relación con Dios, aprendiendo a depender completamente de Él. Porque al final es esta relación la que sostiene todas las demás y nos brinda la verdadera paz y realización. Al comprender que Dios usa estas temporadas de soledad para prepararnos y moldearnos, es esencial fortalecer aún más nuestra relación con Él. Una de las formas más poderosas de hacerlo es a través de una vida de oración consistente. Si has sentido dificultad en mantener tu rutina de oración o deseas profundizar tu conexión con Dios, descarga ahora mismo el devocional digital 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te ayudará a transformar cada día en una oportunidad de acercarte más al Señor, especialmente en esos momentos de aislamiento, brindando claridad y paz a tu camino espiritual. Haz clic en el link del primer comentario fijado de este video y descárgalo ahora mismo. La soledad, a menudo vista como un estado negativo y no deseable, puede ser utilizada por Dios como una herramienta poderosa para alinear la vida de sus elegidos a su voluntad. Aunque pueda parecer difícil de aceptar, el período de soledad no es un signo de abandono divino, sino una oportunidad de transformación profunda. En la Biblia, vemos repetidamente a Dios usando momentos de aislamiento para moldear, enseñar y preparar a sus siervos para un propósito mayor. Estos periodos, aunque dolorosos, son tiempos en los que Dios trabaja silenciosamente en nuestro corazón, eliminando distracciones y acercándonos a su voluntad. Uno de los ejemplos más conocidos de este proceso de aislamiento es el de David. Antes de ser coronado rey de Israel, David pasó años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas y viviendo como un fugitivo. Este no era el futuro que David imaginaba después de haber sido ungido por Samuel como el próximo rey. Sin embargo, Dios usó este período de soledad para moldear a David de manera profunda. Fue en este tiempo que David aprendió a confiar plenamente en Dios y a someterse a su voluntad, incluso cuando las circunstancias no tenían sentido. Durante su aislamiento, David escribió muchos de los salmos que expresan su fe inquebrantable y su dependencia de Dios en medio de la adversidad. Este patrón de usar la soledad para el alineamiento también es evidente en la vida de José. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasó años en prisión, separado de su familia y de todo lo que conocía. La soledad de José fue un proceso doloroso, pero fue exactamente en este periodo que Dios comenzó a alinear la vida de José a su propósito. José podría haberse rebelado contra Dios o haberse rendido al desespero, pero en cambio permaneció fiel y confió en el plan divino. Cuando finalmente salió de prisión y fue elevado a la posición de gobernador de Egipto, José estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. Dios usó los años de aislamiento para preparar a José para un papel de liderazgo que salvaría muchas vidas, incluida la de sus propios hermanos. Esta experiencia de soledad no es algo inusual para aquellos que han sido elegidos por Dios. De hecho, parece ser un patrón repetido a lo largo de las Escrituras. Esto sucede porque muchas veces es solo en el silencio y la soledad que realmente podemos escuchar la voz de Dios. Cuando estamos rodeados de personas, actividades y distracciones, nuestras prioridades pueden confundirse y nuestro enfoque puede desviarse. Dios usa la soledad para cortar las voces a nuestro alrededor y permitirnos escuchar solo la suya. Nos coloca en un lugar donde necesitamos aprender a depender completamente de Él y no de nuestras propias fuerzas o de las personas que nos rodean. Además, la soledad nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre nuestras vidas y alinearnos con el propósito de Dios. Cuando estamos ocupados y distraídos, es fácil ignorar las señales de que estamos fuera del camino. Sin embargo, en el aislamiento,
somos forzados a confrontarnos a nosotros mismos y a nuestra caminata con Dios. Este proceso puede ser incómodo, ya que nos hace darnos cuenta de nuestras debilidades, nuestros miedos y las áreas en las que no estamos en sintonía con la voluntad de Dios. No obstante, es precisamente esto lo que nos lleva al arrepentimiento, al cambio y a la renovación. El ejemplo de Elías también ilustra cómo Dios usa la soledad para alinear la vida de sus siervos a su voluntad. Después de realizar grandes milagros y derrotar a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías huyó al desierto, sintiéndose desanimado y solo. Llegó a pedirle a Dios que le quitara la vida, creyendo que estaba solo en su lucha por la justicia. Pero fue exactamente en el desierto, en medio de su soledad, donde Dios habló con Elías de una manera especial. No fue en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego que Dios se manifestó, sino en un susurro suave. En ese momento de soledad, Elías pudo escuchar claramente la voz de Dios y recibió nuevas instrucciones para continuar su misión. Dios usó este periodo de aislamiento para realinear a Elías y fortalecer su fe, mostrándole que nunca había estado verdaderamente solo. La soledad también nos permite una intimidad más profunda con Dios. Cuando estamos rodeados de personas, es fácil depender de ellas para apoyo emocional, consejos y hasta dirección espiritual. Pero en la soledad, aprendemos a buscar esas cosas directamente en Dios. Es en este lugar de vacío y silencio donde podemos presentarnos verdaderamente ante el Señor, sin máscaras y sin distracciones. Es donde podemos ser completamente honestos sobre nuestras dudas, miedos y fracasos, sabiendo que Él nos escuchará y nos guiará. A medida que buscamos a Dios en la soledad, nuestra relación con Él se profundiza y nuestra fe se fortalece. Comenzamos a entender que Dios es suficiente y que su presencia es más valiosa que cualquier compañía humana. Además, Dios usa la soledad para prepararnos para lo que está por venir. Muchas veces el aislamiento es un preludio a grandes cosas. Antes de que Moisés condujera al pueblo de Israel a la libertad, pasó 40 años en el desierto de Madián, lejos de su familia y de su posición destacada en Egipto. Fue en ese tiempo de soledad donde Dios lo preparó para la monumental misión que se avecinaba. Dios utilizó el desierto para moldear el carácter de Moisés, enseñándole paciencia y dependencia total de Él. De la misma manera, el aislamiento puede ser la forma en que Dios nos prepara para una nueva fase de nuestras vidas, donde seremos utilizados para algo mayor de lo que podemos imaginar. Otro aspecto importante de cómo Dios usa la soledad para alinear su voluntad es el proceso de refinamiento. En la soledad, Dios nos moldea y purifica, removiendo las impurezas que no podemos ver cuando estamos distraídos por las cosas del mundo. Él nos confronta con áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas y nos brinda la oportunidad de crecer espiritualmente. Así como el oro es refinado por el fuego, Dios usa la soledad para refinar y hacernos más semejantes a Cristo. Lo que puede parecer un periodo de estancamiento o sufrimiento es, en realidad, un proceso de transformación interior que nos prepara para vivir de acuerdo con el propósito divino. Jesús también pasó por un periodo de soledad antes de iniciar su ministerio público. Después de su bautismo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde pasó 40 días y 40 noches en ayuno y oración. En este tiempo, Jesús fue tentado, pero también fue fortalecido y preparado para el ministerio que estaba por venir. El desierto fue un lugar de soledad, pero también de alineamiento total con la voluntad del Padre. Jesús emergió del desierto con poder y autoridad, listo para cumplir su misión de salvar a la humanidad. Así como Jesús, los elegidos de Dios a menudo necesitan pasar por periodos de soledad para alinearse plenamente con el propósito divino y ser capacitados para lo que Dios tiene reservado para ellos. Por último, es importante recordar que, aunque la soledad puede ser dolorosa, nunca es eterna.
Dios no nos mantiene en el aislamiento para siempre. Él utiliza este tiempo para moldearnos, alinear nuestras vidas con su voluntad y prepararnos para el próximo capítulo. Cuando el tiempo de soledad llega a su fin, somos más fuertes, más enfocados y más en sintonía con lo que Dios desea para nosotros. Así como José salió de la prisión para gobernar Egipto y David salió de las cuevas para convertirse en rey, Dios nos traerá fuera de la soledad en el momento adecuado y estaremos listos para cumplir el llamado que Él nos ha dado. Por lo tanto, si estás pasando por un periodo de soledad, recuerda que Dios está utilizando este tiempo para alinear tu vida con su voluntad. Él está trabajando en tu corazón, moldeando tu carácter y preparándote para algo mayor. Confía en el proceso, sabiendo que, al final, el propósito de Dios para tu vida será revelado de una manera que traerá gloria a Él y paz a tu corazón. La compañía divina siempre presente es una verdad fundamental que nos sostiene en los momentos de soledad. Cuando las circunstancias de la vida nos hacen sentir aislados o abandonados, es fácil olvidar que Dios siempre está con nosotros, incluso cuando no lo percibimos de forma tangible. La Biblia nos asegura repetidamente que Dios nunca nos deja solos. Su presencia es constante y fiel, acompañándonos en cada paso de nuestra jornada, especialmente en los momentos en los que más sentimos la falta de apoyo humano. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, leemos la poderosa promesa: «Nunca te dejaré, nunca te abandonaré». Estas palabras son un recordatorio de que, aunque podamos enfrentar tiempos de aislamiento o soledad, Dios está con nosotros en todas las situaciones. Él nunca nos deja desamparados. La presencia de Dios es un consuelo inquebrantable, algo en lo que los elegidos pueden confiar cuando se sienten más vulnerables. La compañía de Dios no es solo una idea teológica, sino una realidad vivida por aquellos que depositan su fe en Él. Uno de los ejemplos más claros de la presencia continua de Dios está en la vida de José. Como se mencionó anteriormente, José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Durante muchos años, experimentó soledad y abandono humano. Sin embargo, incluso en medio de estas circunstancias adversas, Dios estaba con él. En Génesis capítulo 39, versículo 2, se dice que el Señor estaba con José, de modo que éste prosperó. Aun cuando parecía que todo estaba en su contra, José experimentó la compañía divina, y eso lo sostuvo en cada momento de su viaje solitario. Dios no solo está presente, sino que también trabaja de forma activa en nuestras vidas, incluso en los momentos en que nos sentimos solos. Muchas veces, es precisamente en la soledad donde percibimos más claramente la acción de Dios, porque todas las demás distracciones se silencian. Cuando las voces a nuestro alrededor desaparecen, somos capaces de escuchar la voz de Dios con más claridad. El salmista reconoció esto en Salmos, capítulo 46, versículo 10. «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Este llamado a la quietud es un llamado a la experiencia de la presencia de Dios. En el silencio de la soledad, Dios nos revela su presencia amorosa, que muchas veces pasa desapercibida cuando estamos ocupados y rodeados de personas. La presencia de Dios también ofrece algo que ninguna otra compañía puede proporcionar: la paz que excede todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos dice que la paz de Dios, que trasciende la comprensión humana, guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias a nuestro alrededor, ni de la presencia de otras personas en nuestra vida. Viene directamente de Dios y es un reflejo de su presencia constante en nuestras vidas. Cuando estamos solos, podemos experimentar esta paz de forma más profunda, aprendiendo a confiar completamente en la suficiencia de Dios para suplir todas nuestras necesidades emocionales y espirituales. Además, la compañía divina es una fuente de fuerza en tiempos de debilidad.
cuando nos sentimos solos o desamparados, es común que nuestras fuerzas físicas y emocionales se agoten. Podemos sentirnos incapaces de seguir luchando o perseverando. Sin embargo, es en este momento que Dios nos recuerda que no necesitamos depender solo de nuestras propias fuerzas. En Isaías, capítulo 40, versículo 31, leemos: Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La compañía de Dios nos renueva y nos capacita para enfrentar las dificultades de la vida con una fuerza que no proviene de nosotros, sino del mismo Dios. Él nos sostiene cuando todo lo demás falla. Jesús también prometió su presencia continua a sus discípulos, un principio que se aplica a todos los creyentes a lo largo de las generaciones. En Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús dice: Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos. Esta promesa de Jesús es la certeza de que, independientemente de dónde estemos o de lo que enfrentemos, Él está con nosotros. No importa cuán solos o alejados del mundo nos sintamos, la compañía de Jesús es una realidad innegable. Él camina con nosotros, nos guía y nos fortalece a cada paso, incluso en las situaciones más oscuras. La historia de Elías también nos ofrece una visión poderosa de la compañía divina en tiempos de soledad. Después de derrotar a los profetas de Baal, Elías huyó al desierto, temiendo por su vida. Estaba físicamente exhausto, emocionalmente agotado y espiritualmente desanimado. En el desierto se aisló, sintiéndose completamente solo. Sin embargo, Dios no lo dejó. En Primera Reyes, capítulo 19, vemos que Dios envió un ángel para fortalecer a Elías y prepararlo para continuar su camino. Además, Dios se manifestó a Elías no a través de grandes señales, como vientos fuertes o terremotos, sino en un suave susurro. Esto demuestra que, incluso en la más profunda soledad, la presencia de Dios está con nosotros, fortaleciéndonos de maneras sutiles pero poderosas. Además de la paz y la fuerza, la compañía de Dios nos ofrece orientación y dirección. Cuando estamos solos y no sabemos qué camino seguir, Dios nos guía. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestra propia comprensión. El texto continúa: Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La compañía de Dios nos guía a través de los momentos de incertidumbre, asegurando que, incluso cuando nos sentimos perdidos o desorientados, Él está trazando un camino para nosotros. Esta certeza nos da valor para continuar, sabiendo que Dios está delante de nosotros, conduciéndonos por el camino correcto. Esta orientación divina es especialmente significativa en los momentos de soledad, ya que es en esos momentos cuando somos tentados a tomar decisiones basadas en emociones pasajeras o sentimientos de desesperación. Sin embargo, la compañía de Dios nos recuerda que Él tiene el control de todas las cosas y que su plan para nuestras vidas es perfecto. Cuando confiamos en su compañía constante, podemos descansar en la certeza de que Él nos llevará al destino correcto, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. Dios también usa su compañía para consolarnos en tiempos de tristeza y desesperación. En Salmos, capítulo 34, versículo 18, leemos que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este versículo nos recuerda que, cuando estamos emocionalmente vulnerables y nos sentimos solos, Dios está más cerca que nunca. Él no solo observa nuestro sufrimiento desde la distancia, sino que está presente a nuestro lado, ofreciendo consuelo y sanidad. Su presencia transforma nuestro dolor en esperanza y nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen insoportables. Por último, es importante recordar que la compañía divina no depende de cómo nos sintamos.
Hay momentos en que podemos no sentir la presencia de Dios de manera tangible, pero eso no significa que Él no esté con nosotros. La fe nos enseña a confiar en sus promesas, independientemente de nuestras emociones. Dios es fiel a su palabra, y Él prometió que nunca nos dejaría ni nos abandonaría. Incluso cuando no percibimos su presencia, podemos tener la certeza de que Él está a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos. Cuando entendemos que la compañía de Dios está siempre presente en nuestras vidas, incluso en los momentos más difíciles, percibimos la importancia de conectarnos con Él de manera más profunda y constante. Si deseas fortalecer esta conexión y experimentar la presencia divina de manera más intensa, descarga ahora mismo mi devocional digital 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará en una jornada de oración que traerá paz, claridad y una sensación aún mayor de la presencia de Dios en tu día a día. Permite que estos 30 días transformen la forma en que te acercas a Dios, especialmente en los momentos de soledad. Haz clic en el link del primer comentario fijado y descárgalo ahora mismo. A lo largo de este video, hemos visto que la soledad de los elegidos de Dios no es un abandono, sino parte de un proceso divino de crecimiento, alineamiento y preparación para algo mayor. Cuando nos sentimos solos, es el momento de recordar que la compañía de Dios nunca nos deja. Él está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y revelando su propósito en cada paso. Así que confía en este proceso, sabiendo que la soledad puede ser el camino hacia una comunión aún más profunda con el Padre y el cumplimiento de su llamado en tu vida. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan necesitar escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, porque Dios puede estar queriendo usar tu vida para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios.